Hola, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más con nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy les traigo este muchacho divino, el termo vestido con su pulovercito, con gorrito de capucha. Miren qué cosa más hermosa y tan divertido. Es divino. Bueno, yo lo tenía y lo compartí muchas veces en nuestro Facebook, Hablemos de Magia. Me lo pedían un montón porque la verdad lo subí muy gracioso. Yo lo había hecho en rojo, muy bonito y a medida que puedo y ustedes me van pidiendo, vamos haciendo videos tutoriales para compartir con todos estos trabajos preciosos que son súper originales y divertidos, divertidísimos. En este caso, este tiene manijita, mi termo, y entonces aquí tiene una carterita con 3 botones. Desde aquí se desarma, que ya en el video lo van a ver, y para lavarlo y cambiárselo para limpiarlo, ¿no? Y también les expliqué de cómo hacerlo para los otros termos comunes. Bueno, es una cuestión de divertirse, pasarla lindo, hacer algo bonito para nosotros, para nuestro hogar. Y bueno, vamos a tejer esto tan bonito. Acá tenemos los materiales para hacer este bucito y yo elegí toda esta gama de colores. Base verde, pero luego lo voy a combinar con todos estos colores: naranja, un durazno bien subido, mostaza, un color caramelo. Bueno, veo cómo voy a ir tejiendo y cómo voy planteando los colores. Quizás use uno o dos, pero bueno, eso lo vamos viendo a medida que lo voy haciendo. El termo, cada una va a sacar la medida del tamaño de su termo. Hay de muchas formas. ¿Ven? Estos que son más angostitos, estos que son un poco más gorditos, medianitos. El del bucito rojo, que yo siempre les comparto, es de este termo. Pero lo podemos adaptar a cualquier otro. Están los otros grandes que también, de la manera que lo vamos a tejer, lo van a poder adaptar tranquilamente a la medida que ustedes necesiten, ¿sí? Es lana acrílica, les contaba, la uso finita y doble. Ustedes pueden utilizar hilo de algodón, que sea un poquito más grueso, o la lana acrílica, que es más gordita, que se usa mucho para gorro, y ese también puede ir. La idea es mantener el termo con calorcito y que quede bonito, ¿no? Pero el material, como siempre les digo, utilicen el que ustedes se sienten más cómodos, más cómodas, que les guste más. Yo elijo siempre estos acrílicos porque realmente adoro los colores. Ya saben que me gustan mucho los colores, por eso tejo muy poco con algodón, pero en realidad me encantan los colores. Aguja, yo voy a utilizar 4.5 milímetros, 4,5, esta aguja, ¿ven? Pero como también siempre les comento, ustedes utilicen, depende del material que van a tejer y también depende cómo ustedes tejen. Por ahí tejen ajustado, bueno, eligen un numerito más, como siempre comentamos, o si tejen demasiado flojo, lo contrario, ¿no? Pero yo creo que con un 4, 4,5 andaría perfecto. También depende el grosor del material que vayan a utilizar. Bueno, tijerita, como saben, siempre aguja lanera, todos estos materiales que utilizamos en todos los tejidos, en la mayoría. Tijera, ¿no? Algo para anotar, si tenemos que anotar, eso siempre se los pido, les digo, pero realmente uno en el taller sabe que, o en su casa o en su rinconcito de tejido, todos estos materiales los utilizamos siempre. Bueno, ¿con qué voy a empezar? Haciéndole la base de mi termo, el que sea. Yo voy a empezar con un anillo mágico y voy a darle una vuelta de varetas y después vamos a ir midiendo hasta cubrir toda esta circunferencia de la medida que ustedes tengan. Puede ser más grande o puede ser de los otros que son más finitos también. Entonces aquí vamos a empezar con un anillo mágico. Voy a dejar mi lana, elegí este verde oscuro. Para la base elijo un color más bien oscuro porque como es donde apoyamos el termo, es oscuro, mucho mejor para que no, si se mancha, ¿no? Porque lo utilizamos siempre por lo general en una cocina o si lo llevamos afuera, a un parque, a donde sea que llevamos el termo. Hay veces conviene que tenga una base oscura, es mejor que algo muy clarito que se mancha enseguida, ¿no? Bueno, anillo mágico y aquí voy a pasar mi aguja y voy a hacer varetas. Voy a levantar 3 cadenitas a modo de la altura de mi primer vareta, saco el dedito
Y a este anillito lo voy a llenar 12 varetas, en total 11, porque ya con estas 3 tenemos la primera. Entonces vamos a formar 12 varetas en total y vamos a rellenar este anillo. Lo vamos a ajustar y lo vamos a cerrar, ¿sí? Y vamos a obtener este círculo que va a ser la base para hacer este bonito busito que tiene el termo, tan vistoso y tan alegre. Cuando yo complete les cuento cómo sigue. Una vez que tengo los 12, tiramos de la colita y ajustamos, y voy a cerrar con un punto corrido contando 1, 2, 3, la tercera cadenita. De ahí lo voy a tomar y voy a hacer este puntito corrido que cierro 1 y cierro 2. Voy a levantar con 3 cadenitas la altura de mi primer vareta, y en cada punto de estos 12 vamos a hacer un aumento. Van 2 puntos por cada punto. Entonces aquí voy a hacer la segunda vareta, en el que viene van 2 varetas, y así hasta lograr tener 24 puntos. 2 por cada punto de base. Acá ya tengo mis 24 puntos, vuelvo a cerrar con un punto corrido. Esta hilera, paso y paso. Acá en este punto me voy a detener un poquito y voy a calcular, por ejemplo, este que es más finito, yo voy a calcular cuánto me va a faltar. En este caso, si yo quiero empezar para este termo, tendría que darle una hilera, pero no en vareta, ya le haría un medio punto, por ejemplo. ¿Ven? Me queda muy poquito. Entonces, para terminar de cubrir esta base, yo a este le voy a hacer una vuelta de medio punto, de media vareta. Y la vuelta sería así: un punto, un aumento, 2 puntos juntos en el que viene, un punto, un aumento. De la misma forma voy a aumentar para el otro, pero en este caso va a ir media vareta, y si yo tomo este, que es más gordito, en este caso lo voy a hacer con varetas. Acá ya tengo más ancho lo que me falta, entonces a este sí le voy a hacer con vareta, pero lo voy a hacer de la misma manera. Voy a hacer una vareta, un aumento, o sea, en un punto una vareta, que ahora se los voy a mostrar, y en el que viene van 2 varetas. Esta vuelta va a ser de varetas. En aquel termo, que es más finito, va a ser de medias varetas. Entonces, voy a levantar otra vez 3 cadenitas, y en el que viene, aquí va a quedar esta solita, pero en el punto que viene ya hago mi aumento, o sea, hago 2 varetas en un solo puntito, ahí. En el que viene voy a hacer una sola, y en el próximo hago mi aumento. Toda esta hilera se va a tratar de lo mismo. Recuerden que siempre explico para los principiantes, siempre explico y no me voy a cansar de contar cómo van los pasos, porque hay gente que se está iniciando y no sabe. Los que ya saben, obviamente esto lo van a hacer con los ojitos cerrados. Bueno, una vareta, un aumento, van 2 en 1. Una vareta, un aumento. Así voy a dar toda la vuelta, porque sé que con esta vareta yo voy a cubrir la base de mi termo. ¿Ven? Esto es solo para la base. Ya después les cuento cómo empezamos las paredes. Una vez que terminamos toda la vuelta, volvemos a cerrar este punto con un punto corrido. Unimos el final con el comienzo. Ahí. Ahora sí, yo creo que ya con esto estoy preparada para empezar las paredes de mi termo. ¿Ven? Ahí llega perfecto. Ahora voy a dar una vuelta más de varetas para comenzar a hacerle el punto elástico, pero primero voy a dar una hilera de puntos varetas sin aumento. Levanto 3 cadenitas y voy a hacer punto por punto. En la medida que me lleve el termo. Si ustedes tienen un termo que es un poquito más ancho, bueno, ustedes van a seguir tejiendo la base, una hilera de varetas, o puede ser de media vareta como les explicaba con el otro termo. Ustedes lo que tienen que lograr es cubrir la base. Una vez que cubren la base, ahí ya vamos a empezar a tejer las paredes, que en mi caso yo le voy a hacer un elástico porque estoy simulando un busito. Pero también lo pueden decorar
como más les guste. Ustedes saben que esto, hay infinidad de cositas para hacer y para decorar en nuestros termos, frascos, lo que tengamos en casa, ¿no? Este está dedicado a los termos y el buzo, la verdad que es muy gracioso. Ese bucito ya lo hice hace fácil, no sé si es del año pasado, me parece que es hasta del año pasado, no estoy segura. Pero cada tanto lo subo porque realmente es muy gracioso, es muy bonito. Ya no lo tengo. Me quedaron solo las fotos, pero bueno, acá estoy llegando al final. Voy a cerrar esta hilera con un punto corrido, como las voy a cerrar en todas, porque yo no voy a tejer en espiral. Voy a ir tejiendo hilera por hilera. Bueno, aquí me queda, ¿ven? Es como una especie de casquete. Muy chiquitito el borde todavía. Pero después va a entrar perfecto. No lo tenemos que hacer muy grande, porque si no queda como una bolsita. Entonces, tampoco muy apretado, que abra demasiado los puntos. Pero ahí está, ¿ven? Costó un poquito porque no tiene prácticamente pared. Bueno, a partir de ahora yo voy a empezar a hacer el elástico. Ahí está. Bueno, lo mismo con este. Lo que pasa es que este le va a quedar grande, ¿ven? Ustedes cubren la base y le hacen una hilera de varetas en la primera hilera de la parte baja. Luego comienza el elástico. El elástico yo se lo voy a hacer de 1 y 1. Entonces, voy a hacer 3 cadenitas para levantar mi primer vareta. Esta vareta va a ser la que me quede para atrás, porque el relieve en el que viene lo hago para adelante. Y es así. Tomo una lazada, paso por detrás de la vareta, así abrazo con mi aguja, tomo hebra y cierro mi vareta en 2 tiempos. Cierro en 2 y cierro en 2. Ahora, la que viene, tomo lazada y vengo de atrás hacia adelante, cruzo la vareta, ven, ahí, estoy abrazando la varetita, tomo una lazada, tiro de la colita y me voy a encontrar con los 2 rulitos más el de la aguja. Cierro estos 2 primero y cierro los 2 en segundo tiempo. Así voy a ir haciendo toda esta vuelta. Es 1 de adelante, cierro en 2 y cierro en 2, y 1 de atrás. Ya vengo de la aguja de atrás hacia adelante, la cruzo, tomo esta lazadita ahí, cierro en 2 y cierro en 2. Así voy a ir formando mi elástico de 1 y 1. Siempre digo, lo pueden hacer de 2 en relieve para adelante y 2 en relieve para atrás, también puede ser. Hay muchas maneras de hacer elástico, pero bueno, esto como es un trabajo pequeño, este elástico le va a quedar gracioso y en 1 y 1 me parece que está perfecto. Pero eso, como siempre, es la elección. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita de esta base y después les cuento cómo seguimos. Llegué al final de mi hilera, voy a buscar la tercera cadenita, pincho y hago un punto corrido. Vuelvo a levantar 3 cadenitas y una vez más voy a hacer este punto elástico. Ahí, el que está para adelante lo hago para adelante y el que está por detrás paso la aguja y lo hacemos por detrás. La aguja de atrás para adelante, ¿no? Y así, a medida que vamos viendo cómo está ubicado el punto, lo vamos haciendo. El que está por detrás, y el que está por delante, aquí, hago mi vareta por delante. Bueno, voy a darle esta hilera más y ya luego lo pruebo y me fijo si me gusta y cómo sigue este trabajito, ¿sí? Yo sigo tejiendo. Bueno, yo ya llegué hasta el otro extremo, tendría que unirlo aquí y cerrarlo, pero como mi termo tiene manija, yo ahora lo voy a probar, voy a tirar la colita y voy a probar que calce el termito, ¿ven? Yo voy a seguir haciéndole elástico, pero ya no lo voy a ir tejiendo en circular, cerrando las hileras. Ahora lo voy a levantar y les voy a mostrar. ¿Ven? Yo acá tendría que cerrarlo, pero no lo voy a cerrar porque tengo la manija de mi termo. Si fuese como este, no tengo ningún problema y voy a seguir tejiendo
en redondo hasta levantar el alto que uno desea. Pero como yo aquí tengo manija, este bucito en particular estaba abierto aquí y yo le había puesto botoncitos. Entonces, yo de esta hilera voy a seguir tejiendo punto elástico, voy a venir por aquí y voy a llegar hasta acá. Voy a hacer por lo menos, calculo que 2 hileras más. Voy a ir mirando. Ahora voy a hacer una, miro y cuando llegue aquí, vuelvo de nuevo, doy toda la vuelta y llego hasta aquí. Este trabajo lo voy a hacer por el alto que me dé la manija y después sí lo voy a cerrar arriba. Pero a partir de ahora, como está mi manijita, yo ya no lo voy a poder cerrar y ir tejiendo en redondito. Entonces, ahí me gusta cómo va, pero a partir de ahora voy y vuelvo con las hileras, ¿sí? Le voy a dar una vuelta más de elástico y veo cómo queda y ya les comento si sigo o no con una hilera más. Ustedes tienen que ir viendo, depende del termo que tengan. Si tiene manija, le van a tener que, a donde empieza la manija, ya empezar a tejer con esta vuelta abierta. Entonces, voy a levantar 3 cadenitas sin unir con esta parte, voy a girar mi trabajo. Cuando me encuentre con el punto que está en relieve para este lado, bueno, lo voy a seguir haciendo como lo venía haciendo antes. El que está por delante, lo hago por delante. El que está por detrás. Eso no va a cambiar, ¿ven? Yo me encuentro con este punto que el relieve lo tengo aquí adelante. Entonces, hago y copio como está formado el punto. Este está con el relieve hacia atrás. Bueno, así vamos a ir haciendo toda esta vuelta, que en este caso estoy tejiendo del lado de adentro de lo que sería la funda. Pero el elástico se respeta de la misma manera, queda igual. Vamos a ir haciendo los puntitos a medida de como los vayamos encontrando. Cuando llegue al otro extremo, ya les cuento cómo seguimos. Acá me encuentro con el último punto, está aquí 1, 2, 3 cadenitas. Bueno, a esta vareta de orillo la voy a hacer como vareta normal, no le voy a hacer el formato de elástico, porque se me ha transformado en una vareta de orillo. Entonces vamos a hacer una vareta común. Voy a estirar un poquito, lo voy a dar vuelta y me va a ir quedando así, ¿ven? Abierto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden de hacer un nudito, lo escondemos y ya lo cortamos para que no nos moleste. Ahora lo que voy a hacer es probarlo. Pruebo de nuevo. Estas cositas las tienen que ir probando y ustedes viendo cómo va quedando y si les gusta o le agregan más vueltas. ¿Ven? Lo van viendo. ¿Ven lo que les digo de la manijita? Acá yo ya tengo que dejar abierto para este espacio. Ahí lo miro, a mí me gusta cómo está quedando así el elástico, entonces voy a empezar con el punto, algún punto fantasía. El punto ustedes pueden elegir el que más les guste, yo les voy a mostrar uno, pero ustedes eligen. Bueno, con esto yo ya aquí con punto elástico no sigo más, me gusta cómo queda ahí y ya empiezo con un punto nuevo. Bueno, acá yo con este verde ya voy a terminar, entonces lo voy a cortar. Voy a hacer una cadenita para hacer el nudito y voy a empezar a combinar. Acá llega la hora de jugar con los colores. La mayoría del cuerpo de mi termo va a tener este verde, pero ahora lo que voy a hacer es cortar un poco con este color. Elegí, ustedes van a elegir su gama de colores y le voy a dar toda una vuelta con una sola hilera de puntos bajos. Entonces voy a empezar desde la primera vareta. Voy a hacer una cadenita y aquí mismo empiezo con mi primer punto bajo. Ajusto y me voy llevando estas 2 colitas, ya las voy guardando en el tejido. Y voy a hacer punto por punto, voy a ir recorriendo este elástico y voy haciendo un puntito bajo por cada punto de base. Pincho, tiro la lazada y cierro. Bueno, así me voy a ir a dar toda la vuelta hasta llegar a esta varetita de orillo. Así toda esta vueltita y después arranco con el color del cuerpo de mi termo. Termino con el último punto. Acá me encuentro con las 3 cadenitas de orillo. Bueno, voy a pinchar esa última cadenita. Con anteojos y todo me cuesta. Ahí hago mi último puntito bajo, cadenita y ya con este color por ahora.
Ahí. Por ahora termino, lo dejo para más adelante. Bueno, acá voy a ir probando, miren cómo va quedando, ya empieza a vestirse con colores. Esto es lo que les decía de la base oscura, por lo menos a mí me gusta. Obviamente cada uno va a elegir su color. Acá esto va a ir quedando abierto, no se preocupen que luego le vamos a dar una terminación. Pero de aquí hasta aquí arriba va a estar abierto, ¿sí? Ahora, yo voy a seguir, como les contaba, con este verde, que va a ser el cuerpo de mi termo. Nos vamos a encontrar con el primer punto bajo y ahí voy a hacer mi vareta de orillo. Pincho sobre el punto bajo y voy a levantar con 3 cadenitas. Esa va a ser mi primer vareta. Pero el dibujo de este suéter, de mi termo, va a ser en puntos relieves. Entonces, yo voy a hacer, pincho este punto bajo, lo abrazo como hice con estas varetas en relieve hacia adelante y voy a hacer una vareta en relieve hacia adelante. Pincho el que sigue, vuelvo a hacer una vareta en relieve hacia adelante y otra vez vuelvo a hacer una vareta en relieve hacia adelante. Tengo la de orillo y 3 varetas en relieve hacia adelante. Ahora voy a pinchar de atrás hacia adelante y abrazo el punto bajo y voy a repetir 3 varetas en relieve pero de atrás hacia adelante. O sea, 3 varetas en relieve de atrás. ¿Sí? Ahí va. Entonces voy a hacer 3 para adelante, 3 para atrás. Como si fuese un elástico, pero es un dibujo que va a ir formando este suéter y que le va a quedar divino. Ahí. Entonces voy a ir haciendo. Voy haciendo 3 y 3. 3 para adelante, 3 para atrás. 3 para adelante, 3 para atrás. Si ustedes no les da la cantidad de puntos cuando hagan este dibujo, no se hagan ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos agregar un puntito y si sobra lo podemos disminuir. No hay ningún problema porque como va a haber muchas medidas para estos termos, entonces tenemos que adaptarlo y el crochet la verdad que se adapta y perfecto a todo. Entonces, si a ustedes les llega a faltar un punto o les llega a sobrar, no se hagan problema porque tranquilamente podemos hacer o un aumento o una disminución. Vamos a tratar de contar si, por ejemplo, si yo voy a hacer mi dibujo con 3 varetas y 3, bueno, voy a contar, ir contando. Dejo la de orillo y voy contando. Que me alcancen los puntos, voy dando toda la vuelta. Si yo veo que me faltan o que me sobran, entonces voy a hacer o una disminución en el orillo o un aumento. No se hagan problema porque todo se puede adaptar y el trabajo va a quedar perfecto. Una vez que hacemos todo este dibujo alrededor, después les cuento cómo volvemos. Acá yo ya hice la de orillo, voy a levantar 3 cadenitas y voy a girar mi trabajo. Y me voy a encontrar con 3 varetas en relieve hacia atrás. Así que voy a hacer 3 varetas en relieve hacia atrás. Voy a ir copiando cómo se van presentando los puntos. Ahí. 1, 2 y 3. ¿Ven? Yo ya estoy del lado de adentro de la funda, pero me voy a encontrar como igual que hicimos con el elástico. Estas van a estar para adelante, que aquí se ven, entonces las voy a hacer para adelante, ahí. Y así voy a ir levantando esta parecita del termo, esta es la parte del cuerpito, digamos. Y luego vamos a ir combinando con otros colores. Es un punto precioso, me hace acordar a los pullovers irlandeses, algo así, ¿no? No tiene trenzas, pero tiene este formato que le queda realmente precioso, queda muy gracioso y queda original, ¿no? Porque siempre vemos los termos con flores, con puntitos, con rayitas, pero con suéter, la verdad, no se ha visto, por lo menos no lo he visto. Queda muy muy bonito. Queda muy vistoso. Pueden acompañar haciendo
a unos frasquitos. Nosotros acá en la Argentina tomamos mate, como en Uruguay. El mate no puede faltar, pero el termo, bueno, pueden, para un frasquito de azúcar, un frasquito de yerba, o tarritos, o el que toma té o café también, hacen el termo y acompañan un tarrito de té o café y le hacen el conjunto. A nosotros le hacemos al mate, el mate no nos falta nunca, entonces bueno, podemos hacer en otro tamaño y hacemos un regio conjunto, algo bonito para lucir, ¿no? Y decorar nuestro hogar y ni hablar a hacer un regalo, algo así tan bonito. Bueno, así vamos a ir repitiendo estos puntos y vamos a hacer varias hileras con este mismo movimiento. Ven, acá yo ya llego con mis últimos 3 que en este momento están de relieve hacia atrás. El de orillo queda como orillo, aquí están las 3 cadenitas, pincho y hago mi vareta de orillo, giro, ven, y ahora me encuentro, lo voy a dar vuelta, me voy a encontrar con el relieve hacia adelante y nuevamente vuelvo a levantar las 3 cadenitas de orillo para mi primer vareta y vuelvo a repetir este punto. Bueno, yo voy a seguir tejiendo unas hileras más y voy a ir mirando más o menos donde a mí me va a gustar empezar a combinarle colores, ¿no? Más colores. Acá yo ya tengo 3 colores, porque tengo 2 verdes, pero son distintos. ¿Ven cómo va quedando? Entonces yo voy a ir probando, le voy a hacer unas cuantas hileritas más con este color, digo, ahí. Esto queda acá un poquito abierto, pero así tiene que quedar, porque nosotros necesitamos este espacio. Luego le vamos a hacer una terminación ahí para que se cierre un poco y bueno, luego van botones. Pero ven cómo va quedando el punto. Bueno, yo voy a ir por lo menos unas 3 o 4 hileras más y ya después empiezo a combinarlo. ¿Ven? Acá yo ya le hice 4 hileritas en verde y yo ya voy a empezar a jugar con los colores. El próximo va a ser, este subido, naranja. Acá sigue abierto esto para después. Entonces, ustedes se van a fijar qué color van a querer combinarlo y más o menos a qué altura van a querer empezar a darle color, si es que le quieren dar color. Por ahí lo quieren hacer de un solo color, también puede ser. Pero bueno, lo gracioso de este trabajo es que esté bastante combinadito. Yo le voy a hacer una hilera sola de naranja. Levanto mis 3 cadenitas y vuelvo a repetir el mismo punto, pero con otro color. ¿Ven? Si está en relieve hacia adelante, lo hago en relieve hacia adelante. Y así sucesivamente. Como veníamos haciendo, el punto no cambia. Lo que va a cambiar aquí van a ser los colores. ¿Cómo lo vamos a combinar? Yo le voy a ir poniendo este naranja, que es bien fuerte, pero le voy a hacer solamente una hilera, porque como tengo varios colores y lo quiero combinar con varios colores, le voy a ir haciendo solamente una hilera en naranja. El verde todavía no lo corté porque yo voy a ir combinándolo y le voy a ir mezclando el verde con los otros colores. Miren qué bonito que va quedando. Tenemos que fijarnos también en la altura de nuestro termo. Bueno, yo me voy a quedar aquí, seguir tejiendo y luego les muestro cómo continúo combinando mis colores. Bueno, acá ya estoy llegando a mis últimos puntitos. Este es el último en relieve y me queda el de orillo. Buscando la primera cadenita, que es la más complicada. Hago una vareta común y hago una cadenita para cortar. Voy a cortar porque ahora en este momento no lo voy a seguir usando. Lo que sí voy a hacer es, yo iba a seguir con este verde, pero por ahora lo voy a sacar porque lo corto ahí, no se va a destejer porque ya tiene un nudito, después lo voy a esconder. Porque voy a combinarlo directamente los colores que ya había elegido para ponerle. Entonces voy a hacer una hilera en naranja, una hilera con este mostaza y luego le voy a combinar estos colores que tengo aquí. Entonces, y quizás también voy a ir viendo. Ustedes vayan viendo y es jugar, como digo siempre, jugamos con los colores. Bueno, voy a iniciar aquí de frente, voy a levantar desde la primera cadenita, esta de aquí arriba, vuelvo a levantar una cadenita, una vareta de 3 cadenitas, vendría a ser la primera, y otra vez repito este movimiento en los puntitos. 3 varetas en relieve hacia adelante y 3
en relieve hacia atrás. El punto, como les decía, siempre es el mismo. Solo cambian los colores y cómo lo queremos combinar. Bueno, yo sigo tejiendo. Cuando llego a este extremo, corto y elijo otro color y así sucesivamente. Yo voy a ir agregando colores y luego les muestro cómo va quedando. ¿Ven? Miren qué bonito. Yo le hice una vueltita de cada color y ahora voy a empezar de nuevo con este verde. Entonces, ya llega el momento de ir probando. Acá queda bien abierto, pero no se asusten que esto después lleva todo un borde y les muestro cómo va quedando el cierre. Miren qué belleza. Yo ahora voy a retomar este verde y lo voy a cerrar hasta donde me llega la tapa del termo. Falta la tapa que ahora se la voy a poner. Entonces voy a terminar de tejer con el mismo punto, pero hasta aquí, hasta el borde donde nos cubre la tapita. En este caso está abierto. Si tendríamos que hacerlo para este que es todo cerrado, entonces obviamente este tejido acá estaría cerrado. Nosotros tenemos que ir cerrando la hilera, no va abierto. ¿Ven cómo quedaría si fuese este termito finito? ¿Ven? Que después lo voy a hacer en otros colores. ¿Ven qué bonito? Ahí va apareciendo el suéter de nuestro termo. Yo voy a empezar con el verde hasta el borde donde llegue la tapita del termo, y todos estos hilitos luego los vamos a ir escondiendo o los enhebramos con una agujita lanera y los vamos llevando a cada uno por su color o con la misma aguja de crochet también. Los vamos escondiendo por aquí para después desaparecerlos, ¿sí? Yo ahora voy a iniciar nuevamente con el verde, como les contaba recién, pinchando aquí la última cadenita, levantando mi primer vareta con 3 cadenas y repitiendo este punto, ahí, hasta el borde que necesite mi termo. Cualquier medida que tengan ustedes. Puede ser de los grandes, también hay unos que son bien altos y grandotes, un pullover, un suéter para un termo de esos quedaría divino. Hay otros que son más bien regordetes y petizos, también le quedaría precioso un pullovercito. Aquí en la Argentina estamos en invierno, así que esto viene perfecto. Me quedo aquí tejiendo y después les cuento cuando llegue al borde cómo continúa este trabajo. Yo ya terminé más o menos a la altura que quiero que quede mi punto. Ahí, ¿ven? Va a llegar hasta aquí al borde con la tapita. Y acá lo que voy a hacer es unirlo. O sea, lo voy a sacar y voy a unir este último punto. Esa es la vareta de nuevo. Este último punto con el primero. Acá. Ahí, con un punto corrido. Y voy a levantar con una cadenita y le voy a dar toda una vuelta de puntos bajos. Desde aquí, desde la primera. Y voy a ir vareta por vareta haciendo con este mismo color. Yo voy a hacerlo con este mismo color. Ustedes, si quieren ir combinando con rayitas, con otros colores, obviamente, siempre digo, eso es a gusto, como a uno le gusten los colores, como uno se maneja con los colores. Yo le voy a hacer esta vuelta de puntos bajos porque luego le voy a tejer como si fuese el cuellito, como un cuellito polera con el mismo elástico que hice en la base, con ese verde oscurito. Entonces lo que va a simular va a ser una especie de cuellito polera. Por una parte, ¿no? Porque después falta, pero para terminar ya con este color, lo que le estoy haciendo es esta vueltita de puntos bajos. Cuando llego al final les cuento cómo seguimos. Llego al final y lo uno con un punto deslizado, un punto corrido, punto corredizo, punto enano, como quieran llamarlo. Tiro y aquí me va a quedar cerradito el cuello. Entonces, ahora les cuento cómo hacemos esto, pero el termo después se va a aplicar así, ¿ven? Ahí, y le ponemos la fundita. ¿Ven? Entonces, yo acá lo que voy a hacer es hacerle un bordecito con un pequeño elástico, simulando con este color que sea el cuellito de esta polerita. ¿Ven? Ahí. Y luego lo que vamos a hacerle es la tapita que viene aquí. ¿Ven? La sacamos así y sale así para arriba. Bueno, yo voy a empezar con este color y le voy a hacer 2 vueltitas
o más o menos hasta donde vea yo que me gusta, simulando un cuellito. Entonces voy a empezar levantando una cadenita de 3 porque lo voy a hacer con vareta. 3. Y al mismo punto bajo, ya desde el punto bajo empiezo el elástico. Esta me va a quedar para atrás, como les digo siempre, cuando empiezo un elástico, las cadenitas yo siempre las dejo el relieve para atrás. Y la que sigue va a ser el relieve, pinchando aquí el punto bajo, el relieve hacia adelante. Y ahora, como es punto bajo, se ve distinto desde donde lo agarramos. Es así, pasamos por dentro, cruzamos este que es bien peticito, abrazamos el puntito y traemos la lazada. Cierro la vareta como la cierro siempre. Entonces, vamos a hacer el punto elástico con la base de puntos bajos. Una vareta en relieve hacia adelante y una hacia atrás. Aquí sobre el punto bajo. Por lo general lo hacemos siempre una hilera de varetas y luego inicia el elástico. Pero acá lo vamos a hacer directamente sobre el punto bajo. Una de adelante y una de atrás. Así voy a dar toda la vuelta y voy a probárselo, pero es muy probable que le haga una o dos vueltitas más por la idea que tengo de ver cómo le quedaría un cuellito tipo polerita. Pero bueno, voy haciendo hileras y voy fijándome si me gusta o cómo le queda a mi termo, o sea, el termo que cada una tenga, ¿verdad? Bueno, yo sigo y luego les cuento. Acá ya probé con una segunda hilera de elástico y me gusta cómo le queda, entonces voy a hacer la última cadenita para hacer el nudito, tiro, ajusto y me quedo con este cuellito. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, me queda esconder todas las lanitas estas que las vamos a enhebrar. Yo ya las del costado estuve adelantando este trabajito. Las vamos a enhebrar una agujita lanera o con el mismo, un crochet más finito, una aguja más finita de crochet. Se pueden esconder con facilidad estos hilitos. Y como siempre les digo, si tenemos varios colores, siempre busquemos de esconderlas sobre el mismo color para que se note menos, ¿no? O que no se note. Entonces, vamos escondiendo todas estas hebritas lejos del nudito y las vamos cortando. ¿Ven? Yo ya escondí todas las de aquí. Me falta esconder estas y empezamos con la tapita. Ahora le voy a hacer la tapita. Ya terminé el cuellito, escondí las lanitas y van 2 tapitas, ¿no? Lo que no les conté es, yo acá tengo unos botoncitos que pueden ser botoncitos o si ustedes quieren ponerle abrojo, yo le voy a poner 3 botoncitos, calculo ponerle más o menos para que se abrochen entre la manijita en este ojal que se le forma, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es todo en punto bajo, desde aquí, desde donde empezó la abertura, vamos a ir haciendo todo punto bajo, hasta aquí, hasta este extremo y voy a volver, y voy a ir y volver unas 2 o 3 hileritas. Elegí el mismo verde de la mayoría de lo que tiene este bucito y voy a comenzar desde aquí abajo donde abrimos. Ahí voy a hacer una cadenita, aquí empiezo mi primer puntito bajo. Ahí. Y voy a ir haciendo puntitos bajos todo el largo de esta abertura que tiene. Vamos a ir fijándonos cómo los vamos a ubicar. No hagamos de más para que no forme vuelo, ni tampoco menos para que no achique. Por ahí donde está la vareta pueden hacer 2, saltan esta unión y en la próxima vareta vuelven a hacer 2. Ahí. Entonces más o menos van a ir emparejando lo que sería el largo de esta abertura. Acá, bueno, van a ir eligiendo dónde pinchar, pero siempre que sea lo más parejito posible, que no nos queden demasiados puntos para que no forme onda. La idea de hacerle el punto bajo es para que nos ayude a que forme un cuerpo y una solapita para poner botón y un ojalito. Entonces yo me voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí, a este extremo, y de aquí mismo vuelvo otra vez con puntos bajos. Y después cuando tenga un poquito más adelantado ya les voy mostrando cómo sigue. Acá tengo
6 hileras de puntito bajo, ven que le queda como una carterita ahí y acá. Y esta tapita va a entrar por aquí adentro de la manija, ven. Entonces ahora de este lado voy a hacer exactamente lo mismo para que cubra y tape de este lado esta tapita que va a ser la vista del pullover. Se lo voy a mostrar para que vean. Le pongo la parte de abajo. Les puedo asegurar que lo mantiene re calentito, porque yo ya usé el mío rojito, que el pobrecito lo gasté tanto. Bueno, de este lado ahora le vuelvo a hacer esta misma tapita. Por ahí mucho no se puede apreciar porque, bueno, lo estoy armando. Y luego le voy a poner los botoncitos, ¿ven? Entonces, voy a empezar a hacer de este lado la tapita y a mitad de camino les voy a mostrar cómo hacer los ojalitos, ¿sí? Para que se puedan abrochar los botoncitos, para que se puedan abotonar. Me voy a quedar haciendo de este lado otras 5 hileritas, o 4 hileras para hacer el ojal y después les muestro cómo lo hacemos, ¿sí? Y cómo lo terminamos. Pero así le tiene que quedar esta tapita, sueltita del cuello y sueltita de la base, porque va a entrar por la manija. Para el que tiene manijita, ya les expliqué que si no tiene manijita, directamente lo tejen en circular, para aquellos termos que no tienen manijita, y lo pueden calzar de aquí arriba. Bueno, me voy a quedar tejiendo la tapita esta y ya después les muestro. Acá yo le cosí en esta tapita un botoncito para ir probándoselo. Y acá le hice 3 hileritas de puntos bajos. Ahora le voy a hacer un ojalito simple que sobresale del tejido para poder abotonar el saquito. Entonces, el ojalito es simple este, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo y voy a hacer tantas cadenitas como me lleve el tamaño del botón. En este caso voy a hacer 3 cadenitas y voy a saltar solamente 2 puntos. Ahí. Y vuelvo a hacer el punto bajo. Me va a quedar este ojalito, que no sea muy grande. Ustedes prueban, o hacen 2 cadenitas o hacen 3, depende. Yo como tengo estos botoncitos, que son más bien grandecitos, le hice 3 cadenitas. Voy a seguir tejiendo en punto bajo hasta llegar al medio, porque son 3 botones. Obviamente lo vamos a marcar previamente. Yo no marqué, pero lo estaba haciendo para mostrarles. Aquí va el primero, el segundo va a ir en el medio y el tercero va a ir abajo. Ahí. Entonces, cuando yo llegue a la altura de este botoncito, vuelvo a repetir este ojal. Con 3 cadenitas, salto 2 puntos de base. No voy a saltar 3 para que no se me haga tan grande. Y va a quedar bien igual. Bueno, y el ojalito va a abrochar ahí, miren. ¿Ven? Entonces, me va a quedar bien ajustadito adentro de la manija del termo. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y terminando estos ojalitos. Voy a medir bien dónde van a ir mis botones. Los coso repartiendo parejo, ¿no? Bien que quede en el medio, entonces le vamos a repartir los puntitos de los lados, que sea parejito. Y recuerden que la misma cantidad de puntos, yo en este caso puse 24, acá en esta tapita, recuerden que también van 24 puntitos. En esta yo le hice solamente 3 hileras. Esta tiene más, creo que tenía 6, les dije, ¿no? Bueno, entonces me voy a quedar a terminar el ojalito, los otros 2 que me faltan, y ya les muestro cómo seguimos con este pullovercito. Miren qué preciosura. Acá están los ojalitos, ahí lo desprendo y aquí lo prendo. Y ya se ve el frente del suéter. Miren qué belleza. Ahora le vamos a hacer las manguitas y después me falta la capucha que va acá y las manguitas y lo vamos completando. Bueno, para la manga yo voy a hacer una cadena de 11 puntos. Bien, 2, 3, 10, 11. Voy a levantar 3 cadenitas para hacer la primer vareta y voy a hacer 10 varetas más, ¿no? Todas varetitas. Tengo las 11 varetas, voy a levantar con una cadenita, giro, levanto 2 cadenitas más para hacer mi primer vareta y voy a hacer una vareta común aquí, una vareta común. Voy a hacer 2 varetas en relieve, pero este va a ser la parte de atrás de mi manguita, el frente va a ser este. Entonces en el frente va a figurar 2 varetas en relieve para atrás y 3 para adelante, que vamos a copiar este dibujo.
Solo que como es una manga, yo voy a hacer 3 en relieve para adelante y acá en vez de hacer 3 voy a hacer solamente 2 puntitos de estos, porque este es un trabajo muy chiquitito, pero quiero que tenga más o menos el mismo dibujo. Entonces lo voy a reducir y voy a hacer 2 varetitas en relieve hacia atrás, 3 hacia adelante y 2 hacia atrás. Pero como yo estoy del revés, estas que van a ser las que aparezcan del frente como relieve hacia atrás, las voy a hacer por delante. O sea que las tomo desde aquí. Hago una y hago la otra. Porque estoy en la parte de atrás de lo que sería mi manguita. Y como en el frente tienen que figurar estas 3 hacia adelante, bueno, ahora que estoy en la parte de atrás del tejido, las voy a hacer hacia atrás. Ahora cuando lo gire les voy a mostrar y se van a dar cuenta. Y ahora me tocaría hacer 2 en relieve hacia adelante porque estoy en la parte de atrás de mi manguita. Y estas 2 que me quedan de orillo las hago como hacemos una vareta común, que son las que van a ir unidas con la costura y en la parte de atrás de la manga. Bueno, ahí hago mi última vareta, giro y ven lo que les decía, yo me voy a encontrar con las 2 en relieve hacia atrás, las 3 hacia adelante y las 2 hacia atrás. Estas 2 son de orillo, estas 2 son de orillo. Voy a levantar nuevamente las 3 cadenitas para mi vareta, hago la próxima vareta común como la hacemos siempre y estas 2 en relieve hacia atrás porque ahora tengo el tejido de frente. Entonces estas 2 van a quedar hacia atrás y estas 3 que están hacia adelante las voy a hacer hacia adelante. Entonces me va a ir formando el dibujito, el mismo dibujo que tiene el pulovercito. ¿Qué va a haber de diferente en esto? Bueno, yo le voy a hacer unas pequeñas líneas muy sueltas con otro color, combinando los colores que ya tenía el pulovercito. Pero voy a hacer las 2 mangas distintas. A una le voy a hacer unas rayitas aquí abajo, en la parte baja de la manga, y a la otra se la voy a hacer más bien cerca de lo que sería la parte de arriba, el hombrito. Entonces le voy a combinar unos colores por aquí y en la otra se lo hago al revés, como para que quede más gracioso. Pero ustedes lo van a hacer como más les guste, obviamente, ¿no? Yo ahora le voy a hacer una vuelta más en este verde y ya empiezo a combinarle algún colorcito de todos los que tiene el pulovercito. ¿Ven lo que les digo? Estas están hacia adelante y las hago hacia adelante. Estas que están hacia atrás, las hago hacia atrás. Pero recuerden que estamos del lado del revés de la manga. Entonces se ve diferente. Y aquí, estas están hacia adelante, las hago hacia adelante. Y aquí en la orilla, recuerden que son 2 varetitas que se tejen normalmente. Bueno, ahí giro y tengo el mismo dibujo. Ahora voy a elegir 2 colorcitos para hacerle 2 rayitas y combinar esta manguita. A esta la voy a combinar con estos 2 colorcitos que integran este suéter. Voy a levantar una cadenita y voy a repetir los mismos puntos, solo que le cambio el colorcito. Solamente una hilera. Tomo estas 2 que están en relieve por detrás. Ahí. Estas están, que son 3, las 3 centrales, están en relieve por delante. Ahí. Y estas que están en relieve por detrás. Bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que le cambié este colorcito para combinar y que quede bonito. Las 2 de orillo son comunes, varetitas comunes, y aquí nomás ya corto este hilo, hago un nudito, voy a combinar con este color, voy a hacer exactamente lo mismo y voy a completar en total para esta manguita son 13 hileras. Así que las vamos contando. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a agregar este color y luego todo con verde hasta tener 13 hileras. Y después les cuento cómo terminamos con las manguitas. Bueno, acá ya tengo 12 hileritas. Corto, tiro y ajusto. Y
con este color, que es el mismo que hice en el elástico para la base y para el cuellito, voy a tomar puntitos bajos y voy a disminuir a 8 puntos. Tenemos 11, entonces podemos saltar un puntito y ya hacemos una disminución, o hacer la disminución directamente. Yo, como son trabajos tan chiquititos, cuando es así, le salto algún puntito y ya voy disminuyendo. Acá tengo 1, 2, así hasta lograr tener 8 puntos bajos, que podemos saltar un punto. ¿Ven? Salto me vengo aquí y van a ver que ni se nota. Ahí, y completo 8 puntos. 8 para aquí, giro, hago 8 y ya está. Corto con esta lanita, que sería la parte del puñito. Y después les cuento cómo seguimos. Bueno, ¿ven cómo queda? Ahora lo único que nos faltaría es unirlo como si fuese una manguita. Una mini manguita es esta. Entonces, ahí lo cosemos. La cosemos todo el largo de esta manguita. Esta costura va a quedar pegadita al termo. No se ve nada porque va a ir bien cosidita al cuerpito del termo. Va a ir cosidita todo a lo largo y ya va a estar la manguita. Me voy a quedar cosiendo y después se las muestro, van a ver que quedan divinas. Son súper amorosas. Una vez que está cosidito todo el largo de la manga, acá yo lo que le hice fue hacerle una tipo bastillita para fruncirle un poquito y que quede como redondeadita la manga. Ahí, ¿ven? Si la doy vuelta, queda como redondeadita. Y luego la vamos a coser al cuerpito. Yo le voy a dar unas puntaditas ahí y unas puntaditas acá. Entonces le va a quedar la manguita pegadita al cuerpito. Y luego aquí tengo la otra, que ya la terminé. También voy a hacer lo mismo. Ahí, ¿ven? Se las voy a coser para que quede una forma graciosa. También la puedo coser ahí. Bueno, eso ustedes se van a fijar en un trabajo, o puede ser ahí. Se van a fijar ustedes cómo se los quieren coser al pulovercito del termo. Me voy a quedar cosiendo y después les muestro. Miren qué precioso. Todo un señor. Acá están los botoncitos y sus manguitas con sus puñitos. Una preciosura. Súper original, no me digan. Bueno, ahora lo único que les falta hacer es la capucha y ya comenzamos. Vamos a sacarle la ropita. ¿Ven? Ahí está. Perfecto. Voy a tomar donde está pegadita la manga. Voy a dar toda la vuelta hasta este extremo. De aquí a aquí. Va a quedar todo esto libre, pero de aquí a aquí voy a empezar a tejer. Voy a levantar los puntos, ya les muestro cómo, y empezamos a tejerle la capuchita. Vamos a fijarnos. Yo la manguita se la cosí sobre estos 3 puntitos de relieve. Bueno, aquí se ven, aquí aparece. Entonces desde aquí voy a calcular dónde va a comenzar mi tejido. Pero los puntos yo los voy a agarrar donde está agarrado el punto elástico, en estos puntitos bajos que hicimos. Bueno, desde aquí yo voy a tomar mi lanita o hilo, el material que ustedes estén utilizando. Voy a levantar 3 cadenitas y voy a hacer mi primer vareta. Esta lanita después la vamos a esconder para atrás o la vamos a ir tejiendo. Y vamos a ir tomando en cada punto bajo, que ya lo utilizamos para el elástico, pero bueno, ahí mismo vamos a pinchar en el mismo lugar y vamos a hacer varetas. ¿Ven? Acá está el puntito bajo y acá está el punto elástico que hicimos para el cuello. Voy a utilizar el mismo punto bajo para sostener estas varetas. Y voy a tejer tantas varetas como ustedes vean que les guste el ancho de la capuchita. Yo voy a ir desde donde está la manga esta hasta donde está la otra cosida, ¿ven? Hasta aquí. Pero ustedes se fijan, si se lo quieren hacer más cerradito, se lo hacen más cerradito. La idea es que la capucha tape la tacita del termo. Entonces tengo que tener espacio suficiente como para que haga esto. Total, después aquí en el frente le podemos volver a hacer un elástico o un borde. Pero sí nos tiene que dar esa capacidad de que baje la capucha y no nos moleste luego para servir lo que sea desde el termo. Entonces voy a seguir levantando aquí en el punto bajo, voy a seguir levantando mis varetas hasta llegar a la altura de donde tengo la otra manguita. Esa va a ser mi guía para hacer el ancho de mi capuchita. Yo me quedo tejiendo y después les muestro cómo seguimos.
Miren, acá se lo puse para que vean, ¿ven? Acá comienza la capucha aproximadamente de la mitad de la cabecita del termo, un poquito más hacia adelante. Si lo vemos de frente, va a ser acá. Acá va a comenzar la capuchita, entonces vamos a seguir tejiendo ida y vuelta, y ahí vamos a darle el alto suficiente como para que la cubra y después se cose al medio. Lo que vamos a hacer es combinarle colores. Eso es a elección, depende de lo que ustedes estén tejiendo o el color que elijan. Yo voy a seguir tejiendo estas hileras ida y vuelta hasta darle el alto que necesito para tapar el capuchón del termo. Yo me quedo tejiendo y después les muestro cómo seguimos. Bueno, ven, lo que les decía es un rectángulo. Lo que vamos a hacer es medir que entre justo el tazón de la tapita del termo y vamos a coserlo acá con la agujita de coser lana o con un puntito bajo si les gusta. Y luego acá en este borde, una vez que esté cosido, esperen que les voy a poner una alfilercita para mostrarles y ya sigo y les muestro cómo lo vamos a hacer. ¿Ven? Le va a quedar ahí. Y luego le vamos a hacer todo un bordecito aquí, el ancho suficiente como para que termine de cubrir el tazoncito y que quede prolijo, de 1 centímetro o 2, como para que termine el marco de la capuchita. Bueno, yo ahora me voy a quedar cosiendo aquí y luego va un pomponcito, si les gusta. Y después les muestro cómo seguimos este bordecito del frente de la capuchita. Va a quedar divino. Bueno, acá yo empecé a hacerle toda una hilerita de puntos bajos y se los voy a combinar con media vareta. Para empezar a hacer el punto acá, le vamos tomando siempre un puntito de adelante para que vaya sujetándose la capucha. Entonces le hago, tomé un puntito de adelante y empiezo a hacerle puntitos bajos. Voy acá, todo punto bajo, y ahora estoy volviendo, llego hasta acá y estoy volviendo con medio punto. Cuando doy toda la vuelta y llego acá, otra vez voy a hacer puntos bajos. Y cuando vuelva, le voy a hacer medio punto, o sea, media vareta. Una de media vareta, unas de puntos bajos. Y lo que voy a hacer es darle el ancho suficiente que me guste a mí para que termine de enmarcar lo que es esta capuchita, que le cubra más o menos hasta donde a mí me guste todo el tazoncito del termo. Entonces yo vuelvo con media vareta y cuando vuelvo punto bajo y así, una hilera de cada uno, porque me gusta la combinación de puntos. Si ustedes quieren hacerlo todo con vareta, lo pueden hacer todo con vareta. Si lo quieren hacer todo con punto bajo, también se puede hacer con punto bajo. Y lo que les voy a mostrar es cómo voy agarrando los puntos en el mismo cuello. Me voy a adelantar un puntito y lo voy a ir sosteniendo, porque si yo tejo solamente el borde, me va a quedar como una solapita, y lo que tengo que lograr es sujetar este punto, y ahora les muestro que llego acá a la orilla. Este punto lo sujeto al cuellito. Yo voy a hacer uno más que me falta. Acá tengo el punto. Yo no puedo volver aquí con punto bajo porque si no me va a quedar esta aletita. Yo lo tengo que sostener al cuellito. Entonces, ¿qué hago? En el mismo punto que hacíamos el punto bajo, ahí lo tomo y hago un punto corrido. Hago una cadenita y recién ahí giro. Y ahora les dije yo que iba a hacer todos puntos bajos. Entonces, vuelvo a hacer toda una hilera de punto bajo. Vengo por aquí, doy toda la vuelta por aquí. Cuando llego a esta punta, vuelvo a sostener aquí con un punto corrido en el cuello. Entonces me va a quedar unido con la solapita de la capucha. Si no, me va a quedar separado y yo no quiero que me quede separado. Yo quiero ir unificando. Ven, acá agarré uno y acá agarré el otro. Entonces, cuando yo vuelva con el punto bajo, agarro un punto corrido aquí, cadenita, y vuelvo si es necesario. Yo voy a ir viendo cómo me queda la capuchita. Ahora le voy a dar otra vueltita más de puntos bajos. Ven que lo fui agarrando en el cuello. Agarré uno ahí, ahora recién agarré este y continúo con puntos bajos. Ahora cuando llego a este extremo les vuelvo a mostrar cómo lo unimos al cuello para que no queden dudas. Pero esto es muy fácil. Volvemos con punto bajo y les cuento después cuando llegue a la otra punta, les cuento cómo unifico este punto con el cuellito. Bueno, acá voy a hacer el último punto bajo y lo voy a unir con el punto bajo del cuello.
Entonces, paso mi aguja, traigo la lazadita y voy a hacer un punto corrido, ahí y ahí. Y acá levanto una cadenita, si es necesario vuelvo de nuevo con un medio punto, una vareta como le estoy haciendo. Pero en este momento yo se lo voy a probar a ver si ahí está bien, y si no, ya directamente aquí corto mi hebra, hago el nudito y luego escondo esta hebrita que queda. Pero si necesito darle más hileras, bueno, vuelvo y otra vez vuelvo a sujetar en la base del cuello, siempre un puntito más adelante. Eso es fácil y es para que no quede suelto. Ven que queda re bonito así. Bueno, ahora se los pruebo y me fijo si me gusta, y si no, ya termino aquí mi tejido. Al final yo le dejé 3 hileritas en punto bajo. Acá lo terminé con un pomponcito, utilizando los colores del mismo trajecito. Miren qué cosa más bonita. Ahí se le baja el gorrito. Les digo que no es incómodo para servir porque yo lo uso todo el tiempo. Le sacan el tazón y tranquilamente pueden utilizarlo. Saben que siendo acrílico se puede lavar muchas veces, no pasa nada, es muy resistente. No con agua caliente, nunca se lava con agua caliente el acrílico, ¿no? Ni la lana. Miren qué preciosura. Bueno, acá están sus botoncitos, los bracitos, y a decorar, a divertirse, a jugar con el crochet, como digo siempre. Juguemos, que nos divierta, que nos guste hacerlo, no sufrirlo al tejido. Es hermoso tejer crochet. Hay millones de ideas, como siempre les digo. Los puntos también son tanta la cantidad que uno puede crear y no cansarse nunca. Bueno, quiero agradecerles, recordarles que siempre las esperamos por nuestro Face también, que entren a nuestro canal porque muchas veces ven estos videitos sueltos por la red, y entren al canal que se van a sorprender, van a encontrar cosas hermosas así tan bonitas para decorar nuestra casa, para regalar, o como salida laboral, que es fabuloso, y bueno, en estos tiempos que estamos viviendo todos, viene muy bien. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos siempre. Ya saben, Instagram, Facebook, Hablemos de Magia. En Instagram también estamos como Taller Hablemos de Magia. Y recuerden poner buena onda con nuestro dedito para arriba, ayudándonos, que hace tan poco que tenemos este canal, y si ustedes nos apoyan como nos vienen apoyando con mucho cariño, nosotras podemos seguir creando y compartiendo con ustedes cosas bonitas, y cuando quieran, terminen alguno de nuestros trabajos, como vienen haciendo muchas amigas y amigos, lo comparten en nuestro Face con sus fotos y la pasamos bárbaro todos y mostramos todos lo que podemos hacer con este arte maravilloso. Bueno, muchas gracias, besotes, y nos vemos en un próximo video.